El pronóstico: pacientes con sepsis con lactatos elevados tienen mayor riesgo de mortalidad. Es importante empezar a identificar qué paciente. También en la próxima charla vamos a ver la parte genética de la sepsis. Aquí vamos a ver cómo podemos decir este paciente tiene un alto riesgo de mortalidad y tenemos que tratarlo. Voy a buscar mi cronómetro para saber que estoy más o menos en tiempo. Gracias. Entonces, necesitamos maximizar aporte de oxígeno. La función del corazón realmente es bombear oxígeno a los tejidos. Tenemos que controlar el ritmo. Voy a hablar un poquito de arritmias, no los voy a aburrir con eso, pero les voy a mostrar varias, cómo diagnosticarlas y un poquito de cómo tratarlas. El volumen vascular lo vamos a ver en la área del mediodía. Líquidos y diuréticos. Hay que considerar de pronto, temprano en sepsis, utilizar diuréticos para que el riñón empiece a fluir. En la parte de contractilidad miocárdica, el oxígeno es indispensable. Si no hay oxigenación, hay isquemia miocárdica. La ventilación también la voy a mencionar. A veces, por estar manejando el síndrome de dificultad respiratoria, estamos afectando el corazón. Corregir anormalidades metabólicas, pensar en inotrópicos. Y hay que reducir poscarga. Con sedación, con manejo del dolor, corrigiendo hipotermia y, si acaso necesario, utilizar vasodilatadores. ¿Cómo disminuimos la demanda de oxígeno? Ya lo habíamos visto en la anterior. Temperatura, sedación, corregir la anemia es básico. Ventilación mecánica y manejo del dolor. En la hipoxia, acuérdense que son diferentes tipos de hipoxia. La hipoxia secundaria a la disminución de la presión parcial arterial de oxígeno es la hipoxia hipoxémica, que es la que en realidad siempre estamos buscando. Siempre estamos viendo la saturación está baja, tenemos que aumentar los parámetros del ventilador porque tenemos que subir la oxigenación arterial. Y no, también tenemos una disminución de flujo sanguíneo, que es la hipoxia isquémica. Ustedes pueden tener saturaciones del 100%, pero si el gasto cardíaco no es suficiente, igual el tejido está hipóxico, y por eso ahorita todas las pautas están utilizando saturación venosa mixta para tener una idea de cómo está siendo el aporte de oxígeno a nivel tisular. Y la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, que es la hipoxia anémica. Cuando no hay suficiente hemoglobina, no se transporta el oxígeno. No los voy a aburrir con fórmulas, pero les voy a mostrar un par de fórmulas. Esto simplemente es similar, pero una tabla. Tenemos que entregar ese oxígeno a través de un gasto cardíaco o a través de un contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno lo vamos a ver en un segundo, pero el gasto cardíaco, la frecuencia y el volumen latido. Difícil mejorar el volumen latido en niños. En adultos es más fácil manejar el volumen latido y se hace generalmente con volumen. En niños el problema es la frecuencia cardíaca. Los niños se ponen mucho más taquicárdicos. Al ponerse taquicárdicos no hay suficiente tiempo de diástole, no hay suficiente llenado y el volumen latido va a estar bajo porque la frecuencia cardíaca está muy alta. Y estos dos, volumen latido y frecuencia cardíaca, están relacionados con precarga, con poscarga y con contractilidad. Precarga, los líquidos que vamos a hablar posteriormente. La poscarga, simplemente vasodilatación o vasoconstricción, y la contractilidad en la parte inotrópica que podamos trabajar en este tipo de pacientes. En cuanto al aporte de oxígeno a nivel tisular, el aporte de oxígeno está dado por el gasto cardíaco y el contenido arterial. El gasto cardíaco lo vamos a manejar como lo vimos en la diapositiva anterior, y el contenido arterial de oxígeno, lo importante de esta fórmula es saber que la mayor parte del contenido de oxígeno está dado por la hemoglobina y la saturación, que la cantidad de aporte que nos da la presión parcial arterial de oxígeno es mínima, es el número multiplicado por 0.003. Entonces, en realidad tenemos que fijarnos más en tener valores normales de hemoglobina y una buena saturación. Y créanme que frecuentemente tenemos pacientes con sepsis y cuando llego la hemoglobina está en 8, la hemoglobina está en 9, el paciente está en un ventilador de alta frecuencia con todas las líneas y digo, ¿y por qué no lo han transfundido? Ay, no, pues estamos trabajando en todo lo demás. La hemoglobina es indispensable para tener un buen aporte a nivel tisular. Esto viene de la revista de Medicina Crítica de junio del 2017. Aquí traigo diapositivas que hice cuando salieron las primeras recomendaciones en el 2002. El doctor Carcillo ha trabajado con esto desde el 2002 hasta ahora, y les vamos a mostrar los artículos que salieron aún antes del 2002, que nos estaban diciendo qué es lo que tienen que hacer. Hay que empezar temprano, básicamente, y la última revisión se hizo en el 2014 y se publicó en el 2017, y simplemente trae unas recomendaciones nuevas, pero en general han dejado todo sensiblemente igual. Estamos hablando con la doctora Márquez, ciertos cambios hemos tenido. Por ejemplo, ya en pediatría la presión venosa central no es el estándar. En adultos sigue siendo la presión venosa central, ya ahorita la mencionan, pero no hay números.
¿Y qué pasa? Es que la presión venosa central varía de acuerdo a la edad y también varía de acuerdo a la patología, un paciente y depende de dónde esté esa línea central. Si quieren, después cuando hagamos sesión de preguntas, si alcanzamos ahora en la acción de la tarde, hablamos un poquito de las líneas centrales y de los gases venosos que podemos hacer, porque yo trabajo mucho con gases venosos en pacientes no sépticos y aún así esos gases venosos, a pesar de ser el estándar of care ahorita, te pueden dar valores que te pueden confundir. Entonces, perdón, me devuelvo, mortalidad por sepsis en los 60 era casi el 100%, fuimos mejorando en el 99, cuando empezaron a pensar en eso ya era el 9%. Y el 9 en pediatría comparado con un 27% en adultos, o sea que aún antes de salir todas estas recomendaciones, en pediatría estamos haciendo un muy buen trabajo. Es diferente el adulto al niño, sobre todo en sepsis. En adultos la parte principal de causa de muerte es una parálisis vasomotora, tienen que trabajar mucho con vasoconstricción, vasodilatación, y en pediatría es falla cardíaca. Vamos a ver al final, las últimas diapositivas van a hablar un poquito de función ventricular, que en teoría era, yo dije, ellos van a pensar que les voy a hablar de cardio, corazón por 45 minutos, y la idea mía es hablar de todo lo demás y decirles cómo todo lo demás está afectando el corazón y la función, y al final el resultado depende de este gasto cardíaco. Si no tenemos un buen gasto, si no protegemos este corazón, el resultado final no va a ser bueno. Sigamos. Desde el 98 empezaron a describir resucitación con volumen y terapia dirigida. Esta terapia dirigida yo les voy a mostrar un artículo del 2001 en adultos que ha cambiado y revolucionado toda la parte del manejo. El choque séptico puede ser bajo gasto con resistencia vascular aumentada o disminuida. De ahí la importancia de interpretar un poquito la parte de manejo con inotrópicos y vasoconstrictores. El estado hemodinámico progresa y cambia en las primeras 48 horas, por eso las pautas dicen primera hora, primeras 6 y de ahí cambiamos. Lo que se hizo en la primera hora no es lo mismo que se va a hacer después y tenemos que trabajar muy rápido. Inotrópicos, vasodilatadores, vasopresores, la lista es larga y estamos cambiando. Ese es el artículo que les quería mostrar, no se alcanza a ver abajo, pero este artículo fue publicado en el New England Journal of Medicine del año 2001. Es en adultos en una unidad de cuidado en emergencias en adultos, y básicamente lo que ese doctor Rivers hizo es, ok, ¿qué voy a tratar? ¿Por qué? Porque estaban tratando al paciente cuando llegaba, le subían la presión, le empezaban antibióticos, pero buscando que, y es cuando empieza a trabajar la terapia dirigida. Yo tengo que tratar al paciente pensando en que mis parámetros son estos. Nosotros trabajamos en pacientes cardíacos no sépticos con lactato. Si mi lactato está alto, hago cambios. Así los signos vitales estén perfectos. Si el lactato sube, acuérdense que el lactato es el producto del metabolismo anaeróbico. Si mi lactato está alto, tengo que cambiar. Y trabajamos todo el lactato, pero no son sépticos. El problema con la sepsis es que el lactato se puede subir por dificultad celular para procesar el oxígeno. Entonces en sepsis es un poquito diferente. Sin embargo, ellos básicamente escogieron saturación venosa mixta, saturación arterial, hematocrito, presión venosa central, presión arterial media y gasto urinario. Y lo que estaban usando antes era presión venosa central, presión arterial media y gasto urinario. Entonces miren el cambio de 3 parámetros a 6 parámetros. Y con este cambio que hicieron en emergencias en el año 2001, miren la disminución en la probabilidad de sobrevida entre los controles y el tratamiento. Y ahí fue donde dijeron, tenemos que pensar más allá. ¿Cómo va a estar en una hora? ¿Cuál es mi meta en una hora? ¿Cuál es mi meta en 6 horas? ¿Cuál es mi meta en 48 horas? No, voy a subir la presión, las metas son súper importantes. Del mismo artículo, la acidosis y la hipoxia por sepsis aumenta la resistencia vascular pulmonar, o sea que se puede producir hipertensión pulmonar por esto. En recién nacidos, si el ducto está abierto, esto puede empeorar la parte respiratoria y recargar el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es algo que no vemos muy bien hasta que no hay hepatomegalia, y la hepatomegalia probablemente se produce por demasiados líquidos en un ventrículo que no lo puede manejar. Aparece resucitación de la válvula tricúspide y hepatomegalia, como les estaba diciendo. Han hecho modelos animales con diferentes tipos de bacterias. En prematuros, yo traje un poquito de cada cosa para que tengamos el concepto. Menores de 32 o menores de 1000, todo esto del mismo artículo o de la misma base de datos del doctor Carcillo. La mayoría de la información la tenemos por ecocardiogramas. No podemos hacer cateterismos, pero también hay una falla miocárdica y usualmente biventricular. También responden a volumen, o sea que aún en prematuros se pueden usar cantidades pequeñas de volumen
Ojo, porque la disfunción miocárdica en prematuros es muchísimo más severa que en niños más grandes. ¿Qué otros órganos tenemos que ver? La tiroides. Recuerden el síndrome eutiroideo. Pacientes con niveles normales de T3 pueden tener problemas, hay que mirar la TSH y de pronto una terapia con hormona tiroidea puede ayudar en un shock séptico, ya no en la sepsis como tal, pero cuando están en shock. La paratiroides, para mirar los problemas de calcio, se piensa que la hipocalcemia puede estar producida por problemas de paratiroides a nivel de sepsis. En la suprarrenal, ahí decidimos si ponemos o no hidrocortisona en este tipo de pacientes, y la glucosa hay que estar pendiente porque puede estar baja. El ducto, importante para recién nacidos buscar, y factor importante de manejo. Todo recién nacido que tiene el ducto cerrado y se abre espontáneamente, sepsis hasta que se demuestre lo contrario. Ducto que se cerró y se volvió a abrir, sepsis. Y ya entonces lo manejan con líquidos, ya ustedes deciden si usan indometacina, ibuprofen o cirugía, o si el paciente realmente está en sepsis, entonces hay que manejar la sepsis y después manejar el ducto. ¿Qué monitoreos estamos utilizando? En realidad tratamos de ser menos invasivos. Pulso, simetría, capnografía, la mecánica respiratoria que está en el ventilador, saturación venosa mixta lo estamos utilizando, la saturación arterial menos la saturación venosa nos da el consumo de oxígeno, que usualmente en pacientes normales debe ser de 25%. Si es más de 25%, o sea, si mi saturación arterial es 100 y mi saturación venosa es 50, o el gasto cardíaco está bajo, o hay un aumento de la extracción que puede ser por sepsis. Y ahí es donde tenemos que mirar, ¿puedo mejorar el gasto o simplemente tengo que aceptar que mi saturación venosa mixta está baja? Monitoreo continuo de los gases y el laboratorio clínico portátil, que es el que nos da la parte del lactato que lo estamos manejando. Necesitamos un acceso venoso central, las líneas arteriales. La ecocardiografía, como les voy a mostrar al final, no es tan clave. Me dicen antes que yo no tengo un ecógrafo, yo tengo un cardiólogo. En realidad, el eco en sepsis no es el gold estándar. Tenemos mucha más parte clínica y radiográfica que realmente de la parte de eco. Presión intraabdominal, si se necesita, se puede hacer con un catéter urinario, y utilizamos capnografía siempre para ver si la diferencia entre el CO2 arterial y el CO2 exhalado es muy alta. Probablemente estos pacientes tengan hipertensión pulmonar. ¿Cómo hacemos los diagnósticos? Tenemos que hacerlo antes de que se presente la hipotensión, con la triada de hipo o hipertermia, alteración de estado mental y vasodilatación o vasoconstricción. Obviamente el gasto urinario es importante. Recomendaciones: un diagnóstico temprano, falla respiratoria en los recién nacidos, la historia materna, descartar cardiopatía. Si el recién nacido está en shock, por favor piensen en cardiopatía. La presentación es exactamente igual. El niño que llega a emergencias a los 10 días de nacido en estado de shock, muy probablemente tiene sepsis. Los últimos estudios muestran que es más probable que tenga una cardiopatía que tenga sepsis. Y si esa cardiopatía no se le empieza las prostaglandinas inmediatamente, ese paciente va a fallecer por cardiopatía y ni siquiera hicimos el diagnóstico. La primera hora es clave, como lo habíamos dicho: vía aérea, oxigenación, ventilación, circulación, perfusión y presión arterial, su frecuencia cardíaca y todo el monitoreo de lo que ya habíamos hablado. En cuanto a los líquidos, que vamos a hablar más tarde, bolos de 10 cc por kilo para neonatos, bolos de 20 cc por kilo para pacientes pediátricos y a un máximo de 60 centímetros por kilo, que yo pienso que es exagerado, pero tenemos nuestras pautas. Vamos a hablar de las pautas, porque en realidad lo que se está tendiendo ahora es que las pautas sean una guía, pero cada hospital tenga sus propias pautas. No vamos a decir, vamos a implementar las pautas que se hicieron en Estados Unidos en el hospital de Guadalajara. Vamos a revisar las pautas de los Estados Unidos y vamos a implementar unas pautas para nosotros. Ojo con la hipertensión pulmonar, no se diagnostica. Los pacientes están cianóticos, pensamos que es síndrome de dificultad respiratoria, aumentamos parámetros del ventilador y tienen hipertensión pulmonar. Ahí sí nos ayuda un eco, porque nos mira la presión del ventrículo derecho, nos mira, y a veces la hipoxemia no es producida por problemas respiratorios, sino es producida por un cortocircuito a nivel cardíaco. Entonces, ojo con hipertensión pulmonar, porque el manejo de hipertensión pulmonar sí nos puede ayudar a que este paciente con sepsis nos pueda sobrevivir. Después de la hora, fíjense nuevamente frecuencia cardíaca. Por favor, pacientes con frecuencias de 170, 180 tienen muy bajo gasto cardíaco por definición. Hay que mirar si le estamos dando demasiados inotrópicos y por eso está taquicárdico, y si le estamos dando demasiados líquidos. Mantener perfusión y presión. La saturación venosa que sea mayor del 70% es lo que más se está buscando ahora. Su gasto urinario, su saturación arterial, en recién nacidos la pre y postductal. Corregir el cortocircuito de derecha a izquierda, lo que les hablaba de la hipertensión pulmonar y el aporte de oxígeno de la hemoglobina que lo habíamos hablado.
De los vasopresores, de pronto voy a dejarlo un poquitico más para discutirlo cuando hablemos en la charla de líquidos. La dopamina se está usando menos y menos y ya la gente y los medios están tratando de usar mucho más epinefrina que dopa. No sé si lo quité porque pensé que eran muchas diapositivas, algunos de los estudios comparando dopa y epi, se está prefiriendo empezar con epi que empezar con dopa, pero eso lo podemos discutir. Ya hay otras opciones, norepinefrina, vasopresina. Nosotros utilizamos más vasopresina que norepi por predilección. Realmente la vasopresina no utiliza receptores, entonces nos parece que en los niños como que la respuesta es un poquito mejor. Los inotrópicos, dopamina o dobutamina, si no hay más, pero puede empezarse con epinefrina. Dosis bajas de epi pueden usarse de primera línea. Es una de las cosas que quisiera yo que tuviéramos en mente siempre que recibimos, sobre todo los recién nacidos, nos siguen llegando en 20 de dopa y 20 de dobuta. Eso está mandado a recoger, pero siguen llegando. Vasodilatadores, dependiendo de qué tanta constricción haya, se puede pensar, en la diapositiva anterior se hablaba un poquito del milrinone que usamos muy frecuentemente en la parte cardíaca. En caso de que haya un shock con vasoconstricción y el gasto cardíaco esté aceptable, podemos usar un poquito de nitrocruciato para mejorar la perfusión. Y obviamente pacientes que no responden tienen que terminar en circulación extracorpórea. La sobrevida de la circulación extracorpórea en un problema respiratorio es del 80%, pero en shock séptico está entre el 37 y el 50%. O sea que si dejamos llegar a nuestro paciente a ECMO, ya perdimos. O sea, muy pocos chances de que este paciente se pueda recuperar. Esta es la curva de presión-volumen que ustedes se acordarán en la escuela de medicina, probablemente, no sé qué tanto lo sigan utilizando, pero si ustedes miran y ustedes se acuerdan que había este era uno de los tópicos favoritos de los exámenes, si se desviaba a la izquierda, a la derecha, arriba, si era más pequeña, pero siempre es importante la precarga y la poscarga, porque esta es la contractilidad y esta es la presión del ventrículo. La presión del ventrículo va a estar dada por precarga y por poscarga, y la presión de final de diástole es la más importante, y esa presión de final de diástole no la podemos medir. Lo que más se acerca es la presión venosa central, pero esa es presión de final de diástole del ventrículo derecho. La presión de final de diástole del ventrículo izquierdo no la podemos medir, y cuando estos pacientes están en síndrome de dificultad respiratoria, probablemente es porque la presión de la aurícula izquierda está supremamente elevada. Siempre pensar en eso. Siempre pensamos nosotros que el problema primario es pulmonar, y yo tengo serias dudas de que el problema pulmonar lo estamos causando nosotros por no estar pensando que el corazón necesita más ayuda y que no todos son líquidos. Por eso ahora se está pensando en, no digamos minimizar, pero disminuir, ser menos agresivos con los líquidos y más agresivos con la parte inotrópicos y vasoconstrictores. Esto simplemente es para mostrarles, esto es gasto cardíaco y esto se da en años, y simplemente mostrarles que este gasto cardíaco al nacer está dado muchísimo más por la frecuencia cardíaca que por el volumen latido, y a los 16 años está dado casi todo por el volumen latido y muy poco por la frecuencia cardíaca. Entonces en este momento tenemos que manejarlos como pediatras. Tenemos que tratar de bajar esa frecuencia cardíaca para que nos mejore el gasto cardíaco. Cuando llegamos a los 16 ya tenemos que estar pensando más en que tenemos que manejarlos como adultos. Ya la frecuencia cardíaca no es determinante, ya es el volumen latido lo que nos va a ser determinante. Como pueden ver, este paciente es mío, eso no lo van a ver ustedes, pero pues tiene traqueostomía, tiene una válvula, probablemente una válvula en la arteria pulmonar, un stent en la cava superior. Pero mira esta radiografía, y ustedes dirán, no, este paciente es cardíaco, probablemente es por el corazón, y mira cómo está la cardiomegalia, 100% cardíaco. Pues este paciente lo habían manejado en el servicio de emergencias. Fíjense que la cardiomegalia está mayor o sensiblemente igual, pero miren los campos pulmonares. Entonces de ahí mi cuestión de, por favor, mucho cuidado con el manejo hídrico. Sí hay que manejar el manejo hídrico en la primera hora. El problema es que nosotros manejamos la primera hora, nos vamos porque no tenemos un solo paciente, y cuando volvemos a las 6 horas, este paciente recibió más de 60 cc por kilo y los encharcamos nosotros. Y cuando hacen anasarca decimos, no, es que tenía síndrome de escape capilar y por eso se dematizó, pero si vemos el balance está positivo 2 litros. Y la culpa es del paciente porque está séptico. Y al final yo pienso que nosotros jugamos, hay mucha parte iatrogénica en todo lo que estamos haciendo, con ciencia detrás de todo esto, con el mejor
deseo de mejorar al paciente, pero hay que estar pendiente y tenemos que estarnos revisando nosotros. La otra parte es la parte respiratoria. Quedan 3 minutos de mis primeros 45, voy a ir un poquito más allá. La otra cosa que podríamos hacer, la otra cosa que podríamos hacer es en algún momento paramos aquí esta charla y cuando hagamos la charla de las 11:30 terminamos esta y ponemos la otra, porque es que las dos pláticas están muy y no quiero quitarle tiempo al siguiente ponente. Entonces dejemos 10 minuticos más. Cuando lleguemos a arritmias paro y empiezo arritmias cuando hagamos líquidos. Listo. Entonces, una telectasia, un poquito de edema pulmonar, de efusión pleural, paciente cardíaco obviamente, no van a encontrar ninguna de mis diapositivas que no tenga por lo menos los alambres de la cirugía. Y ustedes ven que no se actúa en el momento en que se tiene que actuar, y mi siguiente radiografía en el mismo paciente ya tiene, probablemente este paciente lo tenemos en un CPAP no invasivo, porque su estómago está distendido, y ustedes ven ya cómo el mediastino se me está moviendo hacia la derecha y cómo está colapsándose completamente el pulmón derecho. Entonces, definitivamente, de qué tan rápido actuemos, vamos a tener la respuesta en este tipo de pacientes. Interacciones cardiopulmonares durante la respiración espontánea. Cuando nosotros estamos respirando sin un ventilador, la inspiración induce el aumento del retorno venoso, aumentando precarga del ventrículo derecho y dilatación de ese ventrículo. O sea que definitivamente la presión negativa que hacemos al respirar funciona para precarga. Una vez intubamos, por eso es que hay pacientes que están estables y apenas ustedes le ponen el tubo y empiezan a ventilar, se caen, porque les falta esa precarga, porque aumentamos la presión intratorácica. La extensibilidad del llenado del ventrículo izquierdo disminuye durante la inspiración a través de la interdependencia ventricular paralela. ¿Qué quiere decir? Tenemos los dos ventrículos. Cuando el ventrículo derecho se llena por la inspiración de la respiración espontánea, el ventrículo izquierdo tiene menos espacio. Entonces, esta es la interacción paralela en la cual el ventrículo derecho no deja que el izquierdo se llene. Por eso es que la poscarga del ventrículo izquierdo está disminuida con la respiración espontánea, y cuando intubamos se invierte y el ventrículo izquierdo le gusta más estar con ventilación mecánica. La poscarga del ventrículo izquierdo es mejor, pero al derecho no le gusta y no llega suficiente recarga. La inspiración fisiológica disminuye la presión arterial sistémica, de lo que estamos hablando. El gasto cardíaco va a ser equivalente, porque también hay una interdependencia ventricular en serie. O sea, todo lo que sale del ventrículo derecho tiene que llegar al izquierdo. Si le damos demasiados líquidos, ese líquido no llega al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, ¿y dónde se queda? En los pulmones. No tiene otra opción. Entonces, por eso yo pienso también que este síndrome de dificultad respiratoria lo podemos estar causando nosotros cuando damos demasiado líquido en este tipo de pacientes. Yo me acuerdo, y todavía las pautas dicen, denle líquido hasta que sienta estertores. A mí no me parece que deberíamos, o hasta que haya hepatomegalia. Digo yo, para cuando ya hay estertores de hepatomegalia, ya la cosa está grave. O sea, este corazón no aguanta. Yo iba a poner algo como este corazón y dije, no, me suena muy a ranchera mexicana, yo no lo voy a hacer, pero, bueno, todas las rancheras son mexicanas, me suena mucho a ranchera, pero definitivamente este corazón no aguanta toda la presión que le estamos dando. En la ventilación mecánica, la compliance pulmonar o la extensibilidad pulmonar se logra cuando se llega a capacidad residual funcional. Ese concepto es clave. Tenemos que ventilar pacientes en capacidad residual funcional. En la charla de la tarde vamos a estar al tiempo con la parte respiratoria. ¿Cómo se llega a capacidad residual funcional? No es fácil, pero hay que tratar de hacer maniobras de reclutamiento y tratar de mantener el alvéolo abierto con presión al final de la expiración. Esto simplemente para mostrarles en qué área deberíamos ventilar. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el corazón? Muchísimo. Si el pulmón no lo estamos ventilando como tiene que estar ventilado, ya les voy a mostrar qué pasa con la resistencia vascular pulmonar, que me afecta la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, esta es la tabla cuando estamos colapsados y cuando estamos sobredistendidos. Es tan malo estar aquí como estar acá. Tenemos que estar en el proceso de reclutar este alvéolo para llegar exactamente aquí, y aquí es donde está, en esta parte de la tabla es donde tenemos que estar, donde la curva está completamente inclinada, que es donde tenemos la mejor resistencia. Miren esta. Capacidad residual funcional, volumen residual y capacidad funcional total. Aquí es donde tenemos, si hay atelectasias, vamos a estar aquí, si hay oberdistensión, vamos a estar aquí. Y esta me muestra resistencia vascular pulmonar
en las mismas. Entonces ustedes ven que la resistencia vascular pulmonar es mínima, que es lo que estoy buscando, cuando estamos en capacidad residual funcional. Aquí está aumentada y aquí está aumentada. Entonces ponemos las dos tablas y definitivamente tenemos que ventilar acá. ¿Por qué tenemos que ventilar acá? Si hablan con la parte pulmonar, el alvéolo, el surfactante, el manejo con el ventilador, no. Yo lo quiero simplemente porque el ventrículo derecho no me bombea normalmente cuando estoy aquí ni cuando estoy acá. O sea, estamos afectando el corazón con una parte que es 100% respiratoria. Diferentes modos de ventilación existen, la lista es larga, están hasta el NAVA ahorita, asistida controlada, volumen. Al final, para mí, lo importante es que la sepan manejar, utilicen la que más les gusta, pero sepanla manejar. Aquí hay diferentes estudios, y este es un estudio que muestra la variabilidad, porque es un estudio multicéntrico, donde nos muestra en cada hospital lo manejan completamente diferente, y al final no está bien o está mal, cada uno lo debe manejar como debe manejarlo, pero por favor, miren este estudio. Básicamente tenemos pacientes con dificultad respiratoria, este es para de adultos porque tienen enfermedad pulmonar crónica, pero miren que seguimos manejando pacientes con volúmenes corrientes por encima de 10 mililitros por kilo, y seguimos manejando pacientes con presión en el final de la expiración baja, 4, que es fisiológica, que está bien, pero estos pacientes con problemas respiratorios es mejor tener un PIB un poco más alto y manejar volúmenes corrientes más bajos, así la frecuencia esté alta. Obviamente la relación inspiración-expiración hay que estarla mirando. Aquí es el estudio tradicional de hace mucho tiempo del New England Journal, que mostró en adultos que los volúmenes corrientes bajos eran beneficiales y disminuían la mortalidad. Estos básicamente varios estudios hablando de volúmenes corrientes. Este es tan malo como este. Completamente colapsado el pulmón, probablemente por falta de presión, completamente distendido. Miren este corazón flotando en la mitad del tórax y estos diafragmas completamente, y al final me dicen, doctor, logramos expandir. Les dije, esto no ¿qué estamos haciendo? Cuidado con el PIP inadvertido, con el auto-PIP, cuando la frecuencia respiratoria es muy alta y no hay suficiente tiempo para exhalación, para expiración, perdón, se produce este tipo de problemas. Aquí simplemente es el modelo, cómo se va aumentando la presión inadvertida, los efectos hemodinámicos, básicamente la interrelación, falta el llenado del ventrículo izquierdo porque hay mucha presión intratorácica. Pulso paradójico, cuando el pulmón está completamente con una presión supremamente alta, aparece el pulso paradójico y simplemente ustedes ven en su línea arterial como la línea de base va subiendo y bajando. Si hay más de 10 milímetros de mercurio entre la inspiración y la expiración, hay pulso paradójico, lo cual quiere decir o tenemos un taponamiento cardíaco o estos pulmones, esta caja torácica ya no da más. Y aquí ahí va la parte de arritmias. Vamos a dejar esta parte de arritmia para sumarla a la parte de líquidos que vamos a hacer alrededor de las 11 de la mañana, porque ya me pasé, bueno, no fueron muchos, 5 minutos más y prefiero que el tiempo esté. Les pido excusas, pero empezamos un poquito más tarde, entonces hablé lo más rápido que pude. No nos falta mucho de esto y lo hacemos ahora en la próxima sesión. Muchas gracias.